tarde, ¿no? Entonces, tengo 170 pantallas para cubrir. Vamos a ver si podemos hacerlo. Pues, esto es un taller de 2 horas. Una introducción de una introducción de una introducción a Logan básico. Y mi nombre es Yuri Rocha. Yo soy un quiropráctico de Brasil. Tengo 27 años de clínica, 27 años de Logan también. Yo practico mi profesión en una red de clínicas. A propósito, mi español a veces es un poco débil, entonces puede ocurrir de yo hablar algo que no entiendan. Por favor, pregúntenme, ¿ok? Entonces, esta clínica tiene tenemos clínicas en Salvador, en Brasilia, en Ilhéus, en Chapada Diamantina, en Brasil. Bueno, y yo soy parte del Instituto para el Desarrollo de Quiropráctica, que es un instituto en Brasil, pero los planes es para la América Latina también. Es un instituto que, entre otras cosas, hace cursos de educación continuada, incluyendo Logan. Y nuestra estructura, yo soy el director académico, doctora Cira Borges, que algunos de ustedes a lo mejor la conocen. Ella es la directora de Relaciones Internacionales, Brent McNabb, que ya estuvo aquí en UNED. Es el director de también el director de Relaciones Internacionales, Lynn Rocha, Ian Rocha, y también el director académico y de perfeccionamiento profesional, y Lidia Morsoleto, que es la directora de operaciones. Y a lo mejor en el final tú vas a ver estos miembros de nuevo, en una diferente luz. Entonces, vamos a lo que interesa. Logan. Bueno, un curso de Logan. Cuando yo Cuando yo hice Logan, cuando yo estaba en Páscoa, el curso de Logan era de 8 horas. Pero había muchas cuestiones que no había respuestas. ¿Por qué una determinada cosa se ocurría en Logan? Y lo que yo hice fue dejar ese curso de 2 horas y buscar algunas respuestas. Porque hay algo en Logan que todavía hay un cierto misterio por qué funciona. Pero hoy vamos a tener alguna respuesta de por qué funciona. Es una técnica muy básica, pero todo quiropráctico ha oído de Logan, pero muchas pocas personas conocen Logan como Logan debe ser conocido. Hay una universidad que enseña Logan, llamada Logan. Entonces es una técnica muy compleja. Y nosotros vamos a ver una introducción de una introducción de una introducción. Es básicamente una idea. Pero hay muchas cosas interesantes en Logan que vale la pena conocer. Y típicamente en el curso, yo voy a cubrir una introducción, perspectivas históricas, anatomía, tipos de distorsiones, plantillas, puntos de chequeo, posicionamiento del paciente y del profesional, casos clínicos y finalmente ajustando con Logan.
No vamos a tener tiempo de hacer eso en 1 hora y 40 minutos a lo mejor. Una cosa de 2 horas, pero vas a entender varias cosas. ¿Qué es Logan? Eso todo lo conoces, ¿sí? Chespirito. Que no se ve más en la tele hace 3 años. ¿No? Entonces, Logan básico es una teoría que es una presión muy blanda, una presión suave. Vas a lograr resultados específicos. Por ejemplo, que son más útiles para relajar los tejidos cuando se comparan con otras presiones más profundas. Y aquí tenemos el teorema o ley de Starling, que la presión muy leve es eficaz porque un estímulo mínimo obtiene la respuesta máxima. Es sobre presión, es sobre suavidad. El énfasis está en las distorsiones térmicas y vertebrales y las subluxaciones que afectan a estas estructuras, pero todo empieza con la pelve, específicamente el sacro, específicamente un cierto ligamento que yo voy a hablar en 1 minuto. Bueno, es una presión pequeña y constante que se aplica contra un punto de contacto específico. Y hay contactos adicionales. Y lo que pasa es que Logan utiliza la estructura muscular alrededor del sacro como una palanca para balancear la estructura completa de la columna. Bueno, perspectivas históricas. Logan fue criada por un quiropráctico llamado Hugh B. Logan en 1931. Hugh Logan empezó a estudiar quiropráctica en 1915 y él tuvo una crisis de ciática. Y fue, esta parte, yo no sé por qué es muy chistosa para mí, fue ajustado por 12 bien calificados quiroprácticos. Y nada consiguió arreglar su problema. Entonces, él se quedó curioso. Recuérdase que en 1915, más o menos, había mucho tago recoil, era muchos cervicales superiores. Y él empezó a pensar que a lo mejor el problema es un poco más abajo, y concluyó que el cuerpo de la quinta vértebra lumbar se comporta de manera diferente cuando uno está en pie o está acostado. La rotación cambia. Y él se quedó curioso. Entonces, él hizo lo que todo quiropráctico debe hacer. Se alejó temporalmente 6 años. No sé cómo ese hombre hizo para ganar dinero. En 1923 para estudiar más sobre biomecánica lombosacra. Y concluyó que las distorsiones ocurren por un soporte anormal del cuerpo que permite al cuerpo del segmento móvil más abajo cambiar la relación con el sacro de acuerdo con las leyes de gravedad. Pues, con el desarrollamiento de la radiografía, puedo corroborar sus estudios. Aquí tiene una foto de varios presidentes de la universidad. Este acá es un viejo conocido. ¿Quién es? ¿Cómo? BJ. Este es BJ. Y Logan está aquí, con la boca abierta.
Y esto es la universidad en Missouri, en Chesterfield, Missouri. Es una universidad muy elegante. ¿Sabes qué? Parece un poco con neve, ¿no? Tiene un je ne sais quoi de un neve. Y hay más fotos de la universidad. Entonces, lo que pasa es que Logan proporcionó una otra manera de arreglar un problema de columna. Una alternativa a Total Record. Entonces hubo una, ¿cómo se dice? Es una amigable una competición amigable. Y las personas, yo soy egreso del College of Chiropractic. Paulo llamaba a los estudiantes de Logan de purgar marrón. Y si marrón es una color, ¿sí? Y si ustedes no entendieron este chiste, van a entender después. Entonces, Logan, ¿cómo se dice? ¿Alguien habla inglés aquí? En un juego de cartas, ¿cómo se dice the Joker? El guasón. El guasón. El guasón. Ah, Guasón es una carta que se puede usar con todo, ¿sí? Entonces Logan es el guasón de la quiropráctica. Logan es una de aquellas técnicas que si tú se quedas en duda, vamos a hacer Logan. Porque por lo menos no vamos a piorar el paciente, porque es muy blanda, es muy suave. Entonces, cuando en duda, en vez de llamar Batman, llama Logan. Y pues vamos a revisar un poco sobre anatomía pélvica. Bueno, como ustedes son expertos, como estudiantes de quiropráctica, y algunos doctores, imagino yo, ¿quién de ustedes son doctores? ¿Son egresos ya? Egresados. ¿Son quiroprácticos? Egresados. Ok, tenemos como unos 10 o 12. Entonces la mayoría son estudiantes. La pelvis, hay 3 articulaciones en la pelvis. Una síntesis púbica y 2 sacroiliacas. Y hay algunas cosas interesantes sobre esta ilustración. La primera cosa es ¿cómo se dice? Calombito aquí. Que esta es la esquina izquierda. Esto vas a tener una relevancia más tarde. Y acá, la tuberosidad izquierda. Eso también va a tener una relevancia. Y eso aquí, yo no sé el nombre en español, pero es de sciatic notch. ¿Cómo? En portugués es una incisura ciática. ¿Es la misma palabra? Portugués es 71% similar en español. Entonces yo tengo 71% de chance de decir una palabra. Pero lo peor son los 29. Entonces, en un X-ray, rayos X, podemos ver la tuberosidad isquiádica, acá. Aquí no podemos ver, pero la espina isquiádica está acá. Pero acá tiene la incisura ciática también. Y la articulación sacroiliaca, como todos lo saben,
es una articulación muy, bueno, rara, ¿no? Porque es una articulación que es 1/3 anfiartrosis, 2/3 diartrosis, y con un quiropráctico a veces hace la cavitación, a veces no. Y la superficie ilíaca hay un fibrocartílago, hay toda esa parte acá con tuberosidad ilíaca, área con mayor rugosidad, pero lo que importa es eso, los ligamentos intrínsecos que unen el sacro al ilio. Entonces, acá nosotros estamos viendo los ligamentos sacroiliacos anteriores, superiores y inferiores, pero son los posteriores. ¿Cómo se dice en inglés? The icing of the cake. ¿Cómo es tu nombre? La cereza del pastel. La cereza Del pastel. La cereza del pastel es eso. El ligamento iliolombar, que está acá, ¿sí? Esto une el proceso transverso de L5 hasta la cresta ilíaca, muy importante. Y es un punto de inserción de algunos músculos y la fascia toracolombar, también muy importante. Hay el ligamento sacroespino de la espina ciática, recuérdese, viene de acá para acá, aquí y aquí. Ahora, si Logan fuera una película, el protagonista sería el ligamento sacrotuberoso. Y ese es un ligamento que tiene algunas propiedades muy específicas y muy raras también. No, muy raras, no, muy especiales, muy... No se encuentran en todos los ligamentos estas propiedades. Primero por la localización. Acá, el ligamento sacrotuberoso, él se incide en la espina ilíaca posterior, la inferior, la lateral del sacro. Ele vai inserir-se em la tuberosidade isquiática. E acá nosotros temos o ligamento sacroespinhoso, que antiguamente, e quando eu digo antiguamente é mais viejo que eu, esto es, el ligamento sacrotuberoso y sacroespinhoso era llamado de ligamento sacrociático mayor y sacrociático menor, porque tiene un foramen. Ellos hacen un foramen mayor y menor acá. Pues, cuando yo hice Logan, es que yo tenía que trabajar esta ilustración. Hoy, tú tienes casi 3D acá, ¿no? Es casi perfecto. Entonces, eso ya lo dice para ustedes, donde está la origen, la inserción. La función es adjuntar el glúteo máximo, prevenir, y esto es muy importante, prevenir rotación anterior del sacro. Y el ligamento sacrotuberoso es el punto de contacto para Logan. Una de las cosas especiales sobre ese ligamento, pero yo pienso que todos los ligamentos, que descubrieron que el sistema ligamentoso contribuye con informaciones proprioceptivas para el sistema nervioso y tiene 10 veces más feedback que los músculos para el cerebro
pues contiene corpúsculos de Ruffini y terminaciones nerviosas libres. Y eso es muy importante porque cuando uno vas a contactar el ligamento sacro